largo, no sé cuál será la causa, pero bueno, espero que de a poco se vayan incorporando. Bien, ¿alguna duda sobre la clase previa? ¿Algún comentario? ¿Algo para preguntar? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Eh, Buenas noches, profe. Buenas noches. Soy una de las del grupo que va a dar la sentencia ahora. Quería decir que estamos ya presentes. Bien, bien, bien. Ya te me adelantaste a lo que iba a preguntar. Pero bueno, hoy nos toca tratar la sentencia relacionada con prohibición de esclavitud y servidumbre, la presentación de un equipo, y luego seguiremos el miércoles 4 con libertad de expresión, Kimmel versus Argentina. Allí está el equipo de Aldana Angeloni, que no sé si están presentes también. Sí, profe. Están presentes, bien. ¿Han podido acceder al caso? ¿Ya lo han leído? ¿Tienen Sí, alguna? Bien. Y luego tenemos el viernes 6 planteado el tema libertad personal, y allí tenemos el caso Chaparro versus Ecuador, el equipo de Lucía Melgarejo y otras, que supongo que estarán presentes y capaz ya pudieron leer la ficha técnica que subimos. Alguien está preguntando algo. Valentina, capaz mi pregunta le parecerá absurda, pero bueno. Debido a las variadas sentencias que presentaron en el tiempo de estudio que llevan, quería saber si nos podría decir... Buenas noches. Hola Valeria, hola, ¿qué Hola, tal? Nils. Hola, ¿qué tal? Estamos en las previas, estamos en las previas. Bueno, hola a todos. Estaba leyendo la pregunta de Valentina. Dice, debido a las variadas sentencias que presentaron y al tiempo de estudio que llevan, quería saber si nos podría decir alguna en particular para estudiar que pondrán el parcial. Bueno, en realidad, los temas que hemos dado en clase, desde el anterior parcial hasta ahora, van todos. O sea que lo que va es el tema con la sentencia. Es decir, hasta ahora hemos dado el caso Artavia Murillo y hemos hecho la presentación del derecho a la vida, y luego dimos la sentencia de, como es Bueno Alves versus Argentina, e hicimos una presentación sobre integridad personal, tortura, digamos, o sea que todo eso va más los temas previos que nos quedaron después del primer parcial, que fueron sistema universal y sistema interamericano y control de convencionalidad. Así que ya vamos juntando varios temas, ¿no? Es decir, ustedes tendrán que tener presente desde el sistema universal en adelante los temas tratados. Nosotros pensábamos, como siempre hacemos, habíamos previsto el parcial para el lunes 9 y bien, y el viernes 6 podemos hacer una especie de breve repaso si es que ustedes lo consideran necesario. Eso me lo dirán, pero los temas que se han dado van, ¿no? O sea que eso no tiene ninguna duda. Y ahora entonces vamos ya, sin más demoras, a dar lugar a la presentación del equipo, que si no me equivoco lo integran Mariana Ayala, Natalia Fernández, Janina Franco, Gabriel Limas y Sofía Mota. ¿Es así? Buenas, profe, ¿cómo le va? Buenas. Natalia. ¿Qué tal, ¿Cómo Natalia? está?
Tengo presente, perdón Natalia, tengo Sí. presente todos los mails que tú me has mandado y bueno, arrancó la moto. Saludamos a la moto. Ya se convirtió. Es viernes, hoy va a pasar más de una Claro. moto. Sí. Voy a pagar. Está bien, Valeria, porque siempre es un motivo de diversión, digamos, cuando suena la moto ya sabemos Pero, Nils, hoy es viernes, van a pasar 30.000 motos por Requena. sí, pero siempre hay una que siempre es Al alrededor mismo horario. de esta hora, sí. Se va a trabajar. Ahí. Vaya a saber qué es lo que hace el titular de esa moto, pero lo cierto es que arranca más o menos hasta ahora, lunes, por lo menos lunes, miércoles y viernes. Así que bueno, vamos entonces al equipo de hoy con la presentación. Natalia, Sofía y compañía. No, le comentaba que no estamos todos porque, bueno, Mariana es una compañera que está con unos problemas familiares y finalmente los tiempos no le permitieron participar y prefirió bajarse. Que Janina, Sofía, Gabriel y yo vamos a bien. finalmente hacer la presentación. Bueno, muy bien. Cuando ustedes digan. Quedan a cargo de la clase, así que adelante. Genial. Gabo. Buenas noches, voy a compartir la PPT. Bueno. No, Gabo, perdón. Primero vamos a mostrarles un videíto que queremos que vean, que tiene que ver con la Hacienda Verde Brasil, según la Hacienda Verde Brasil. As mensagens de respeito ao meio ambiente estão por todos os lados. E o som da água nascente mostra que o cuidado com o meio ambiente pode sim caminhar junto com a pecuária. Marcelo, como você pode observar aqui, essa é uma área de nascente com a vegetação natural preservada, água corrente. A preservação do bioma amazônico é uma das maiores preocupações na Fazenda Brasil Verde, que fica na cidade de Sapucaia, no Pará. Estamos investindo na qualidade de pastagem e, ao contrário de se abrir novas áreas, nós estamos preservando, estamos deixando pastos reconstituírem a mata natural do bioma amazônico. Na fazenda é feita a recria e a engorda do gado Nelore e o manejo é racional. E a gente só tende a afinar mais esse processo. Nós temos como parceiro o JBS, que é um frigorífico comprometido. E a gente espera manter essa parceria por muito tempo e com certeza todos vão ganhar. Luiz Antônio Basso, mais um parceiro no campo. Bueno, y ahora les vamos a mostrar la otra cara de la Hacienda Verde Brasil. Meu nome é Marcos Antônio Lima, tenho 38 anos, sou um ex-escravo da Brasil Verde. Eu estou aqui, eu quero pedir encarecidamente à corte que ajude a gente, que ajude, que nós fomos um monte de escravo lá na fazenda. Eu vou contar um pouquinho da história para vocês. A gente chegou um rapaz aí de Pará, prometendo boa condição de trabalho para a gente foi. Chegamos lá, não era o que ele prometeu para a gente. Nós fomos jogados no galpão e começamos a ser vigiados 24 horas. Nós tínhamos que trabalhar, que fizesse sol, chuva, que tivesse bom, doente, nós tínhamos que trabalhar. Nós tínhamos que trabalhar para fazer, porque não tinha o que fazer. Nós cansamos de doente, de serviço, um doente com febre, outros. Não tinha jeito não, tinha que ir. Passamos fome, muita fome.
lá. E só quem passou por esse período que sabe o que está acontecendo. Viu? E eu quero agradecer ao pessoal que está empenhado em ajudar a gente. Quero pedir à corte que ajude a gente. Isso não pode ficar impune. Não pode ficar impune, porque é desumano o que fizeram com a gente. Desumano. Não é humano que faz isso. Bueno, esto intentaba hacer un pequeño pantallazo de, incluso en la investigación un poco que hicimos del tema, para poder entender también la sentencia, el caso tan complejo, nos encontramos con esa versión de la Hacienda que incluso es del año 2013 ese video, o sea que es bastante indignante, se podría decir. Bueno, ahora sí, yendo a lo que nos compete, que es la sentencia del 20 de octubre del 2016 sobre este caso contra los trabajadores de la Hacienda Verde Brasil, contra Brasil. Para comentar un poquito en general, todo esto parte de una desaparición de 2 adolescentes en el año 1988, lo que determina que las familias hacen una denuncia por la desaparición de esas 2 personas. A raíz de todo eso después, en el 89, con inspecciones, se descubre y se pueden constatar condiciones de trabajo forzado en la hacienda. De todas formas, lleva mucho tiempo, muchas fiscalizaciones. Por ejemplo, les pusimos un comentario ahí, entre el 92 y el 2000 se hacen 4 fiscalizaciones a lo largo de esos 8 años por la cantidad de denuncias recibidas. Y recién es en el año 1998, a raíz de la colaboración de la CTP y CEGIL, que son las organizaciones que finalmente terminaron ayudando a otras personas que también pudieron escapar de la hacienda y pudieron denunciar las situaciones, pueden presentar el caso ante la comisión. La comisión, como ya hemos aprendido con los profesores, lo que hace es redactar un informe a raíz del estudio del caso, y este informe fue incumplido por parte del Estado. Las recomendaciones no se cumplieron. Por lo tanto, en 2015, la comisión decide, a raíz de todo ese incumplimiento, darle paso del caso a la Corte. A grandes rasgos, después de que el caso llega a la Corte, en febrero de 2016, hay audiencias en la Corte Interamericana, y en junio se hace una audiencia especialmente en Brasil para poder tomar los testimonios de las víctimas directamente. Y ese proceso termina con la sentencia del 20 de octubre de 2016, que es la que estamos presentando. Muy bien, bueno, yo voy a hablar de las pruebas o los hechos probados. Brasil abolió legalmente la esclavitud en 1888, pero a pesar de eso, debido a la pobreza y a la concentración de las propiedades de las tierras, la esclavitud se extendió muchos años más. En la década del 60 y el 70, el trabajo esclavo aumentó debido a las técnicas más modernas del trabajo rural, que requerían un mayor número de trabajadores. Y recién, en 1995, el Estado reconoce la existencia de la esclavitud. O sea, pasaron más de 100 años desde que se abolió legalmente la esclavitud hasta que el Estado reconociera que la esclavitud aún seguía existiendo. Bien. Bueno, estos hechos se relacionan con la Hacienda Brasil Verde, que está ubicado en el estado de Pará, que es el estado que ven ahí en rojo. Y en particular se constató que a partir de 1988 se presentan una serie de denuncias ante la Policía Federal y el Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana por la práctica de trabajo esclavo en dicha hacienda, y por la desaparición de 2 jóvenes también.
Bueno, en 1996 el Grupo Móvil de Fiscalización del Ministerio de Trabajo fiscalizó la Hacienda y determinó la existencia de irregularidades, que era la falta de registro de los empleados, condiciones contrarias a las disposiciones laborales. En 1997 hay 2 trabajadores que declaran ante la Policía Federal de Pará haber trabajado y escapado de la Hacienda, que primero manifestó que un gato lo había contratado y que al llegar a la Hacienda ya debía dinero por hospedaje y utensilios. Esto en realidad es porque es un mecanismo que ellos utilizaban para reclutar gente. Ellos iban a lugares carenciados y les ofrecían un buen trabajo, con salario, con alojamiento, con comida, y de alguna manera los endeudaban antes de llegar. Por ejemplo, a ellos los llevaron a un hotel antes de ir a la Hacienda, para que al llegar a la Hacienda ya estuvieran debiendo ese alojamiento, digamos. Después, bueno, también la alimentación se la descontaban del sueldo, que también vamos a ver más adelante que el sueldo no siempre se lo pagaban. Entonces, a través de determinados mecanismos hacían que ellos se endeudaran y hasta que ellos no cancelaran esa deuda no podían salir de la Hacienda. Bien, ambos de estos trabajadores eran amenazados de muerte en caso de querer escaparse, fugarse, y eran escondidos durante las fiscalizaciones. O sea, cada vez que iban a fiscalizar la Hacienda, estas personas que estaban obviamente de forma irregular se escondían. Bueno, el Grupo Móvil realizó una nueva fiscalización y concluye 4 cosas. Primero, que los trabajadores se encontraban albergados en cobertizos cubiertos de plástico y paja con una total falta de higiene, que varios trabajadores eran portadores de enfermedades de piel, no recibían atención médica y el agua no era apta para el consumo, que todos los trabajadores habían sufrido amenazas, inclusive con armas de fuego, y por último, que los trabajadores declararon no poder salir de la Hacienda. Y bueno, y acá se comprueba la práctica esta de que se escondían estas personas cada vez que se fiscalizaban. Se encuentran 81 personas en esta situación. Consecuentemente, el Ministerio Público Federal presentó una denuncia contra el gato, que era esta persona que los reclutaba, y el gerente de la Hacienda por los delitos de trabajo esclavo, atentado contra la libertad del trabajo y tráfico de trabajadores. Y además contra el propietario del inmueble rural por frustrar derechos laborales. Bien, hechos dentro de la competencia temporal de la Corte, que es a partir del 10 de diciembre de 1908, que ¿por qué es a partir de esta fecha? Bueno, porque como dice ahí, Brasil acepta la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Entonces, ahí como ven, que está dividido cronológicamente, en 1999 la Justicia Federal autorizó la suspensión condicional del proceso contra el propietario de la Hacienda a cambio de 6 canastas básicas a una entidad de beneficencia. Que esto, si uno lo ve, suena como hasta irrisorio, dado la gravedad del asunto, que es algo que es ilógico. En 2001, en relación a los otros 2 denunciados, el juez federal declaró la incompetencia para juzgar el proceso, por lo que los autos se envían a la justicia estatal, la cual en el 2004 se declara incompetente. En 2007, el Superior Tribunal de Justicia decidió que la jurisdicción competente para el delito de trabajo esclavo era la federal. En 2008 se declaró extinta la acción penal. O sea, desde el 98 al 2008 pasaron 10 años en el medio en estas idas y vueltas, y esto prescribe. Igual esto se va a desarrollar más adelante. Bien, en la fiscalización del año 2000, que el gato, que era esta persona que reclutaba, conocido como Melendiño, reclutó trabajadores, como dice ahí, en el municipio de Barras, para trabajar en la Hacienda Verde. En el mismo mecanismo, le ofrecía buen salario e incluso le daba un adelanto, que también formaba parte de este sistema de endeudamiento, ¿no? Porque les da un adelanto, después no le paga el salario y así va que como ellos se van endeudando. Bueno, les ofrece transporte, alimentación, alojamiento durante su estadía en Hacienda. Y bueno, antes los trabajadores tuvieron que viajar durante varios días en bus, en tren, en camión. Y bueno, y ahí cuenta que en tren hubieron varias personas que viajaron con animales. Cuando llegan a la Hacienda, obviamente ven los trabajadores que lo que se les ofreció no era cierto, y además los obligan a entregar sus cédulas de trabajo y a firmar documentos en blanco,
que es una práctica que ya era conocida en virtud de otras inspecciones. Bueno, y acá describe un poco las condiciones deplorables en las que ellos vivían. En la hacienda dormían en ranchos sin electricidad, no tenían cama, no tenían armarios, el techo era de lona, generaba esto que entrara agua. En los ranchos dormían decenas de trabajadores, dormían en hamacas, en redes. El sanitario y la ducha se encontraban en un mal estado, afuera del rancho, entre la vegetación, no contaba con paredes ni techo. Entonces, además del producto de la sociedad de los baños, algunos preferían hacer sus necesidades corporales en la vegetación y bañarse en una quebrada o no bañarse. La alimentación era insuficiente, repetitiva, de mala calidad, y se era descontada de sus salarios también. Otra cosa también que generaba esa cosa de endeudamiento. Más adelante vamos a ver que el salario se los pagan, ponían como metas de producción, que eran metas muy altas. Entonces, no siempre llegaban, era muy difícil que lleguen, entonces ahí no pagaban el salario. Bien, y la rutina diaria de trabajo eran de 12 horas o más, con un descanso de media hora para almorzar y solamente un día libre a la semana. Bueno, debido a estas condiciones, obviamente que los trabajadores se enfermaban con regularidad, no les daban atención médica. Bueno, y esto es lo que le decía, además del salario ese que recibían, para recibir, perdón, ese salario tenían que cumplir con esta meta. Bueno, las labores las realizaban bajo órdenes, amenazas, vigilancia armada, y esto obviamente que generaba que la persona que estuviera ahí se quisiera ir. Bien. Además, la hacienda también estaba en un lugar alejado, alrededor había animales salvajes, cosas que también ayudaba a este mecanismo de que ellos no se escaparan. Además, ni que hablar, ¿no?, de que lo estaban custodiando, que no podían salir. Bueno, en marzo del 2000, luego de que fueron maltratados física y verbalmente, 2 jóvenes logran escapar y caminan por días hasta llegar a la Policía Federal de Marabá. Allí, un funcionario no les ofrece ayuda debido a que era el asueto por carnaval, cosa que también es irrisoria debido a la gravedad de la situación, a que pasan días para escaparse, para llegar ahí. Bueno, no obtienen la ayuda que necesitan. Días después fueron orientados a acudir a la Comisión Pastoral de la Tierra de Marabá. El agente policial contactó al Ministerio del Trabajo, el cual organizó posteriormente una inspección a la hacienda en compañía de la Policía Federal. Bueno, durante esta inspección, obviamente, los trabajadores todos querían salir. Los inspectores del Ministerio del Trabajo obligaron al encargado de la hacienda a pagar los montos indemnizatorios laborales para finiquitar los contratos y regresar las seguras de trabajo. En este informe señala que había 82 personas en esta situación de esclavitud. Bueno, y luego de esta fiscalización se presenta una acción civil pública ante la Justicia del Trabajo contra el propietario, destacándose que puede concluirse 3 cosas. Primero, que la Hacienda de Brasil mantenía a los trabajadores en un sistema de cárcel privada. Segundo, que quedaba caracterizado el trabajo en régimen de esclavitud. Y tercero, que la situación se agravaba al tratarse de trabajadores rurales, analfabetos y sin ninguna ilustración. Por esto que le decía que ellos reclutaban gente en contextos críticos, carenciados. Bien, quien habían sido sometidos a condiciones de vida degradantes. En julio del 2000 se lleva a cabo la audiencia, durante la cual el acusado se comprometió a no emplear a trabajadores en régimen de esclavitud y a mejorar las condiciones de estancia bajo pena de multa. En agosto del mismo año, del 2000, el procedimiento fue archivado. Bien, y ahora le doy la palabra a mi compañera. Bueno, yo voy a hablar de los derechos vulnerados. El 20 de octubre de 2016, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos emite la sentencia de los casos de los trabajadores de la Hacienda Verde versus Brasil, mediante la cual declaró responsable internacionalmente al Estado brasileño por la violación de el derecho a no ser sometido a esclavitud y trata de personas, establecido en el artículo 6, numeral 1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, en relación con los artículos 1, numeral 1, obligación de respetar los derechos. Voy a leer los títulos para no extender. 3, derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica. 5, derecho a la integridad personal. 7, derecho a la libertad personal. 11, protección de la honra y de la dignidad. 19, derechos en
niño. 22. Derecho de circulación y de residencia. Voy a explicar un poquito esto. Es importante remarcar que todos los artículos refieren al 6.1, al 6 numeral 1, porque hace referencia a la esclavitud y a la servidumbre. El artículo 6 numeral 1 dice: provisión de la esclavitud y la servidumbre. Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto es esta como trata de esclavos y trata de mujeres. Están prohibidas en todas sus formas. Bueno, aquí la provisión de esclavitud y prácticas similares forman parte del derecho internacional constitucional y del ius cogens. La protección contra la esclavitud es una obligación erga omnes, frente a todos, y de obligado cumplimiento por parte de los Estados, que emana de las normativas internacionales de los derechos humanos. La prohibición absoluta e inderogable de sometimiento de personas a la esclavitud, servidumbre o trabajo forzoso está también consagrada en la Convención Americana y en otros instrumentos internacionales cuales Brasil es parte. También es importante consagrar el artículo 19, que enmarca los derechos del niño, el cual dice que todos los niños tienen derecho a las medidas de protección. En su condición de menor requieren parte de su familia y la sociedad del Estado. Bueno, acá hacemos una breve reseña porque en los hechos relacionados hay una inspección de marzo del 2000 que se observa a un señor, Antonio Francisco da Silva, quien este señor se fugó de la hacienda y después de mucho esfuerzo logró denunciar la existencia en situaciones de esclavitud, amenazas y violencias de la Hacienda Verde Brasil. En ese momento el señor era niño. En ese momento, perdón. Ante la corte, este señor ante la corte declara que denunció el hecho a la Policía Federal y también a la CPT, que es la Comisión Pastoral de Tierra. Y bueno, los hechos de este presente no dejan duda que este niño, en esa época que era niño, fue sometido a la esclavitud. Bueno, otro de los artículos vulnerados es el artículo 6.1 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, producida en el marco de una situación de discriminación estructural histórica en razón de la posición económica. ¿Por qué esto? Porque Perdón, Brasil... Sofi, Sí. el 8.1, el 6.1 es el que ya dijiste. Perdón. Las garantías, digo el 8.1, las garantías judiciales de debida diligencia en plazo razonable, prevista por el artículo 8.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1. Bueno, esto se trata, a raíz de ello, la Corte establece en el presente caso que existe una obligación de actuar con debida diligencia, lo que era excepcional debido a la particular situación de vulnerabilidad que se encontraban los trabajadores, que era de extrema gravedad, y que esta situación le fue denunciada y esta obligación no fue cumplida por el Estado. Por lo anterior, la Corte concluye que el Estado vulneró la garantía judicial que debía diligencia y garantía judicial en un plazo razonable, previstas en el artículo 8, numeral 1 de la Convención Americana. Bueno, después otro artículo vulnerado fue el derecho de la protección judicial, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, en relación con los artículos 1, numeral 1 y 2 del mismo instrumento. Esto se debe a que las víctimas no contaban con mecanismos judiciales en sus derechos. La sanción de los responsables y la obtención de una reparación, no se realizó una investigación completa y efectiva para esclarecer la responsabilidad de los hechos, ni se garantizó tampoco un recurso judicial efectivo para proteger a los trabajadores contra actos que violaban sus derechos. Este caso no se pudo condenar al culpable. La normativa interna permite la prescripción de este delito. No puede seguir siendo un obstáculo para la investigación de los hechos y que venza el plazo. Esto busca la manera de modificarse, porque este tipo de delitos son violaciones a los derechos internacionales y por prescripción quedan impunes. Por lo tanto, la Corte indicó que el Estado era responsable de la violación de los artículos que ya mencioné. Bueno, pasa a la siguiente. Ahí va, las reparaciones. Bien, voy a hablar de las reparaciones. En la presentación hay un punteo de lo que voy a mencionar a continuación. Primero que todo, para las reparaciones se aplicó el artículo 63.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, en la cual, cuando se considera que hubo una violación de los derechos humanos, que inclusive la misma convención protege,
Lo que hace la Corte es garantizar a los lesionados, también lo que hace es reparar los daños de estos lesionados y a su vez que estos tengan una justa indemnización por los daños que le causaron, ¿no? Primero que todo voy a hacer una breve aclaración sobre el tema de la sentencia. Lo que hace el Tribunal Internacional, porque lo van a ver detallado en la sentencia, es analizar las pretensiones de los representantes de las víctimas, que sería el CPT, que es el Centro Pedagógico Terapéutico, y el CEGIL, que es el Centro de Justicia y Derecho Internacional. Por eso es que está detallado lo que dice la reparación, los representantes, luego lo que dice el Estado, y por último serían las conclusiones finales, que es producto de la postura que tienen los representantes, es decir, las peticiones que tienen estos representantes de las víctimas, y luego la argumentación que tiene el Estado. Luego de esto voy a pasar a la parte, la parte lesionada. El Tribunal Internacional considera que la parte lesionada, según el artículo que mencioné anteriormente, el 63.1 de la Convención Americana, que la parte lesionada son aquellos que son declarados víctimas de las violaciones de algunos derechos reconocidos dentro de la misma sentencia, como pueden ser el derecho a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad y a la libertad personal, como lo mencionó Sofía anteriormente. Al igual que se menciona la cantidad total dentro de la sentencia de los trabajadores fiscalizados, que son un total de 128 trabajadores durante todas las dos fiscalizaciones, en el cual en el 97 son 43 los fiscalizados y en el 2000 son un total de 85. Luego pasamos a las medidas de investigación. La Corte considera... hay un micrófono prendido. La Corte recuerda que el capítulo 7.1, que habla sobre las determinaciones sobre las presuntas víctimas de la fiscalización de abril de 1997, lo que declara es que las diversas investigaciones que se llevaron a cabo por el Estado relativas por el hecho del presente caso fueron inadecuadas y que éstas inclusive violaron los derechos de las garantías judiciales y también las protecciones judiciales de las propias víctimas. De acuerdo con esto, lo que hizo la Corte dispone que el Estado, Brasil, debe de reiniciar con la debida diligencia las investigaciones y los procesos penales que correspondan por el hecho constatado en marzo del 2000. Bien. Luego, las medidas de satisfacción y garantías. Las medidas, lo que hace que el tribunal lo que busca es la reparación del daño de las víctimas, por lo cual lo que estableció la Corte es que el Estado debe publicar la sentencia en un periodo de 6 meses a partir de la notificación de la sentencia. A partir de eso, el Estado, cuando la publica, debe inmediatamente informar que lo publicó y luego de eso tiene un año para poder presentar el primer informe sobre los puntos resolutivos que están establecidos en la sentencia. Debido a esto, el tribunal le ordenó al Estado que dentro de ese plazo razonable, a partir de la notificación del presente de sentencia, debe adoptar también medidas legislativas que sean necesarias para garantizar la prescripción y que no sea aplicable a la deducción de las personas a la esclavitud y a sus formas. La Corte considera que las penas deben ser proporcionales a la gravedad de las violaciones de los derechos humanos que se encuentran en las personas que fueron vulneradas. Pero la pena no debe ser impuesta por el Estado. ¿Por qué pasa? Porque el Tribunal Internacional no tiene esa función de dictar penas, sino que es el Estado mismo, su disposición interna, el que debe establecer las penas máximas o penas mínimas para esas personas que vulneraron los derechos. Y también lo que tiene que hacer el Estado debe monitorear la aplicación de esas y también las sanciones que se le dan a estas personas. También lo que debe hacer... Hay un micrófono prendido ahí en el fondo. Profe, ¿se anima a silenciar su micrófono? Disculpe. Ah, era el profe, bien.
Bien. Como también el fortalecimiento del sistema legal y como ello crear el Estado, para que cree el Estado mecanismos para coordinar entre la jurisdicción legal y la de jurisdicción laboral, para poder esto superar los vacíos que se generan en la investigación, en los procedimientos y en las sanciones para estas personas responsables que vulneraban los derechos de estas personas, ¿no? Debido a la servidumbre y los trabajos forzados que estaban haciendo. También lo que hace la Corte es que considera que todavía existen algunos obstáculos dentro del Estado que sigue combatiendo este trabajo forzado de Brasil. Es decir, el Estado brasileño ha enfrentado tantos obstáculos para poder desarrollar las políticas públicas que estaban establecidas en la sentencia, y esto se debió a que Brasil tiene tanta extensa población territorial, también tiene una falta enorme de comunicación y una enorme desigualdad social. Entonces esto genera que estas políticas públicas sean más difíciles de sobrellevar y desarrollar. Pero sin embargo, la Corte destacó que el Estado de Brasil, en el año 95, asumió el compromiso y de implementar diversas acciones con la finalidad de erradicar este trabajo esclavo. Por eso que también la Corte consideró que las acciones políticas que fueron adoptadas por el Estado eran suficientes y no era necesario que se ordenaran otras medidas adicionales, porque ya con las que estaban haciendo y habían incorporado ya era suficiente. Por eso que la Corte concluyó que en el artículo 2, que Brasil no había violado la Convención Americana respecto a la suspensión de desaparición de Irón Catuno da Silva y Luis Ferreira da Cruz. Por eso es que ya no era posible otorgar ninguna medida de reparación a esas personas, ni tampoco dar una indemnización a los familiares ni a las personas, debido a que se consideró que la desaparición forzada y fallecimiento de esas personas no formaba parte de este caso. La Corte también consideró que la emisión de la presente sentencia y las reparaciones ordenadas fueron suficientes de acuerdo a las violaciones sufridas por las víctimas y no estima necesario ordenar la realización de un acto público reconocimiento de responsable del Estado, porque ya había cumplido y ya había incorporado diversos mecanismos. También luego hablamos de la indemnización. En este caso la Corte lo que estableció es que las víctimas fueran indemnizadas de forma material, morales y inmateriales. En lo que la Corte, en el caso de las materiales y morales, solicitó que las víctimas fueran reparadas de forma adecuada, por lo cual solicitó que a la víctima se le dé el salario respecto al servicio que estos habían prestado en la hacienda y también la suma de dinero ilegal que se le habían sustraído a las víctimas de los gastos. Pero al final esa indemnización material no se llevó a cabo porque los representantes de la víctima no habían aportado ningún tipo de prueba para demostrar los montos de estos bienes materiales, por lo cual se desestimó y no formó parte de las indemnizaciones, y las indemnizaciones materiales no se llevaron a cabo, pero sí las indemnizaciones materiales, lo cual la Corte declaró que el Estado es el responsable por las violaciones de los derechos, como ya lo dijo anteriormente, en el artículo 6 de la Convención Americana, con relación al artículo 1.1, 3, 5, 7, 11, 21, que ya habían mencionado. Pero debido a estas violaciones, con relación a los diversos trabajadores, por lo cual, ¿qué hizo el tribunal? Fijó este tipo de indemnizaciones inmateriales a cada uno de los trabajadores, pero dividió tanto los que fueron fiscalizados en el 97 como los que fueron fiscalizados en el 2000, en el cual en el monto de los 43 trabajadores fiscalizados en el 97 era un monto de $30.000, y los que fueron fiscalizados en el 2000, que eran 85 trabajadores, el monto era de $40.000. Y este monto, como ya dije, era para cada uno de los trabajadores. Después también está el gasto, las costas y gastos. La Corte estableció que las costas, que serían los gastos producidos en el mismo proceso, y los gastos son parte mismo de las reparaciones, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Por esto que la Corte
decidió que el Estado debía de pagar estas indemnizaciones de los gastos y costas, por lo cual tuvo que pagar una suma de $5.000 al Centro Pedagógico Terapéutico, ya lo había mencionado anteriormente, que es el CPT, y $50.000 al Centro de Justicia y el Derecho Internacional, que es el CEGIL. Luego, por último, la modalidad y cumplimiento de los pagos ordenados. En este caso, lo que debe hacer el Estado es cumplir con todas las indemnizaciones, con el pago de todas las indemnizaciones que yo había dicho anteriormente, tanto por los daños inmateriales de las víctimas y también a su vez por el costo de las costas y gastos dentro del plazo de un año. Eso es otra cosa, es dentro del plazo del año que debe pagar esas indemnizaciones. Pero el Estado, como se dijo anteriormente, que debe pagar las indemnizaciones, ¿qué pasa si la persona, uno de los trabajadores, fallece? Lo que tiene que hacer el Estado es pagarle esa indemnización a los familiares de los fallecidos. En este caso, si al Estado no se le es posible pagar el monto dentro de un plazo de un año, que es el tiempo que tiene para pagar estas indemnizaciones, lo que hace es realizar una cuenta bancaria, pero si esto no se reclama la indemnización en un plazo de 10 años, es decir, si los familiares en ese plazo de 10 años no reclaman ese monto que está dentro de la cuenta bancaria, instantáneamente luego de ese plazo, el monto que estaba en esa cuenta bancaria pasa a pasar a ser del Estado, ya no forma más y ya no le pertenece más a los familiares de los fallecidos. Bien, a continuación hablará Natalia de los puntos resolutorios. ¿Nati? Sí, pero a mí se me trancó la PPT. Ya voy. Ah, bien. Disculpen. Bueno, los puntos resolutivos en realidad algunas cosas ya fueron mencionadas también al hablar de las reparaciones, pero bueno, es donde la Corte define y declara y todas las cosas que van a ser vinculantes respecto a esta sentencia. En el punto número 1, hace mención a las excepciones desestimadas, porque, bueno, en este caso, Brasil presentó una cantidad de recursos para tratar de evitar el tratamiento de este caso por parte de la Corte, que, bueno, en realidad son un montón, y bueno, lo resumimos así para no demorar más. En el punto número 2, una de esas excepciones se declara parcialmente procedente, que tiene que ver con la incompetencia de la Corte con los hechos que son anteriores a la fecha de reconocimiento de la jurisdicción de la Corte y también de la adhesión del Estado a la Convención Americana. En el punto número 3, se declara al Estado responsable por la violación del artículo 6.1, que es el derecho a no ser sometido a esclavitud y trata de personas. En el 4, se declara responsable por la violación del 6.1, producida en el marco de una situación de discriminación estructural, que eso tiene que ver con las condiciones de los trabajadores que como decía Gaboy, eran personas de situaciones, de contextos muy vulnerables y bueno, se aprovechaban también de eso. En el punto número 5, se lo hace responsable de violar las garantías judiciales de la debida diligencia de los plazos razonables del artículo 8.1 de la Convención Americana. Y eso también tiene que ver con lo que comentaban ahí los compañeros de los procesos
en Brasil, los procesos judiciales, penales, que llevaron mucho tiempo, se pasaron de un juzgado a otro, después como se dice vulgarmente a veces, se encajonaban las cosas y en algunos casos incluso las resoluciones judiciales fueron hasta irrisorias. En el punto número 6 se lo hace responsable a Brasil de violar el derecho a la protección judicial, previsto en el artículo 25, en perjuicio de tanto de los trabajadores que se rescataron en la fiscalización del 97 como de la fiscalización del 2000. Y también en el caso de Antonio Francisco da Silva, que era este chico que había incluso sido niño y había estado en esclavitud siendo niño. En el punto número 7 se establece que el Estado no es responsable por las violaciones del derecho a la personalidad jurídica, vida, integridad y libertad personal, garantías y protección judiciales de Luis Ferreira y Iron Canuto da Silva, ni para sus familiares. Esto tiene que ver con que estas dos personas, que fueron los primeros chicos que dieron paso a que surgiera todo este caso en 1988, y que finalmente en las investigaciones que se hicieron se constató de que si bien ambos estaban fallecidos, sus fallecimientos no habían tenido que ver con las situaciones vividas y sufridas en la hacienda, sino que en su vida después, bueno, habían tenido diferentes problemas y estaban fallecidos. En el punto número 10 es lo que comentó Janina ya, del plazo de 6 meses para publicar la sentencia. En el punto número 11 es la adopción de medidas para garantizar que la prescripción deje de ser una limitante para poder juzgar este tipo de violaciones. En el 12 se establece que se debe pagar las indemnizaciones que ya se mencionaron. En el 13 se establece el plazo de 1 año para rendir a la Corte sobre las medidas adoptadas para cumplir la sentencia. Y en el punto número 14 se establece que la Corte se encargará de supervisar el cumplimiento de la misma. A raíz de todo esto, lo que hicimos nosotros fue buscar, como esta sentencia es del 2016, buscar el estatus de este caso hoy. Entonces encontramos un informe que es del 2019, en el que la Corte comunica que en el punto número 1, que hace una rectificación de un nombre de una víctima que tenía errores en la sentencia original. En el 2, declara que el Estado ha dado cumplimiento a algunas de las medidas, que son la publicación y difusión de la sentencia y el pago a los representantes de las víctimas. Y en el punto número 3, habla de que el Estado ha dado cumplimiento parcial a la medida de reparación, que tenía que ver con el pago de las indemnizaciones a las víctimas, y que hay 56 víctimas a las que todavía se les debe la indemnización. Después, en el punto número 4, se declara que se va a mantener abierto el procedimiento de supervisión para algunas de las medidas de reparación. Por un lado, en el tema de reiniciar las investigaciones correspondientes para identificar, procesar y en su caso sancionar a los responsables, que era lo que hablábamos hoy, que no siguen sin pagar por estos delitos. Y, perdón, Nati. Sí, dale. El punto que está bueno acotar en esto es que el proceso penal de los responsables, lo que hizo el Estado fue demorar ese proceso penal.
el paso, dejó pasar un plazo de 10 años desde que se realizó la denuncia en el 98 y la pena máxima en el Estado era de 8 años y la prescripción de la pena de 10. Por lo cual lo que esto llevó a que se prescribiera y que no se pudieran condenar a los responsables de esta violación. Por lo cual lo que el Tribunal Internacional había considerado es que la demora que generó este Estado del proceso penal no tenía una justificación alguna para que se dejaran pasar tantos años para no poder condenar a estas personas finalmente, porque eso es lo que se llevó. Bien, era eso, Nati. Claro, y justamente relacionado con eso, en el punto B se habla de adoptar las medidas necesarias para garantizar que la prescripción no sea aplicada al delito internacional de esclavitud y sus formas análogas. También a pagar las cantidades fijadas en la sentencia de las indemnizaciones que están pendientes y a que el Estado presente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a más tardar el 20 de marzo de 2020, un informe sobre el cumplimiento de las reparaciones ordenadas por esta Corte, que se encuentran pendientes. También da lugar a que tanto los representantes de las víctimas como la Comisión Interamericana presenten sus observaciones luego de que el Estado presente ese informe. Y por último, dispone que se notifique la presente resolución. Gabo, si puedes pasar a la que dice el cuestionario para explicar un minuto, así terminamos. Hola, hola, ¿se está trancando o soy yo el que no oigo bien? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Yo no estaba oyendo, no sé si a los demás les pasó algo. ¿Escuchó hasta donde apareció la imagen de Sí, Nelson Mandela? ¿Ahí escuchó? sí, sí, sí. Y después eran todas imágenes y por último llegamos antes de las bibliografías y fuentes consultadas, o sea, pusimos unos enlaces donde están los testimonios, donde en video de YouTube, que se puede ver más testimonios como el que mostramos primero, y también hicimos los vamos a invitar a los alumnos a realizar un breve cuestionario para conocer el aprovechamiento de la presentación realizada, que ahora vamos a mandar el enlace por Webex y también lo vamos a mandar al grupo. Y también en relación a este tema, recomendamos ver la película 12 años de esclavitud, que está muy buena y remarca mucho todo lo que pasó en esta sentencia también relacionada. Claro. Bueno, y por ahí iríamos terminando. Bueno, muchas gracias. Realmente me pareció muy interesante la presentación con la investigación previa que hicieron y todo el trabajo de conocimiento de los hechos, ¿no? Este es un caso, sí. Pedimos disculpas por el nerviosismo, porque más o menos hay cosas que no sabíamos de memoria, pero ante los nerviosismos tuvimos que verificar en las cosas escritas que teníamos. Por lo menos yo me tranqué un poco, pero pido disculpas por eso. No. Está dentro de lo previsible, digamos. Ustedes están comenzando a ejercitar estas destrezas de presentaciones orales y es lógico que ocurran a veces, en fin, algunos trancazos o inconvenientes, pero en líneas generales fue una muy buena presentación y especialmente destacada en cuanto a esa investigación previa, al hecho de haber presentado los videos, ¿no? Que además tuvieron la particularidad de ser
contradictorios, es decir, oyeron como algo así como que las dos campanas de la historia, y bueno, y esta última idea de buscar la participación de la clase y la respuesta también parece una buena iniciativa. Bueno, muy bien. Entonces, nos quedan unos minutos de clase para intentar hacer un redondeo de algunos elementos centrales de esta protección a estos derechos que establece el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Es decir, Nils, sí, sí, una apreciación nomás, para adelante. que en base a esta sentencia que vimos, ¿escuchan? ¿Me escuchan? Yo te escucho, sí, sí. Profe, se escucha. Ahí va. Que capaz que vemos el tema de la esclavitud o de la semiesclavitud como algo muy lejano a nosotros, pero realmente a veces no es tan lejano a nosotros. Y pasa mucho en el rubro de la construcción, pasa mucho con los inmigrantes. Sucede y ha sucedido que traen inmigrantes, gente del exterior. Yo que trabajo en el Ministerio de Trabajo, en los consejos de salario y en el grupo de la construcción, uno de los grupos en los que trabajo, han llegado a descubrirse que han traído aviones con mexicanos, con 80 mexicanos, con 90 bolivianos, colombianos, los traen también prometiéndoles trabajo estable, pagarle los laudos establecidos en el convenio colectivo, en este caso de la construcción. Los llevan a trabajar al norte, generalmente, en estado de esclavitud o semiesclavitud también, maltratándoles, no pagándoles el laudo y retirándoles los pasaportes para que no se puedan escapar del país. Entonces, son cosas que capaz que decimos, no, en Uruguay no pasa, pero capaz que no pasa a los niveles que lo vemos en Brasil y acá lo detectamos más rápido porque somos un país más chico y enseguida tenemos un sindicato muy fuerte en la construcción que enseguida se entera y va al lugar. Pero estas cosas pasan también acá. Estas cosas también pasan acá. Y se les retira el pasaporte. Sí, se les retira el pasaporte a los extranjeros para que no puedan irse. No, eso quería aportar como un hecho de la realidad que acontece hoy en día en Uruguay. Muy bien, gracias Valeria. No por nada. Ni que hablar que tu trabajo allí en el Ministerio de Trabajo te coloca en una posición muy buena como para apreciar cuál es la realidad en esta materia, ¿no? Porque lo verás allí reflejado en los casos que se presentan, ¿no? Es decir que esto nos permite ver cómo en realidad, si bien ha habido un progreso normativo y en cierto modo también en cuanto a las prácticas, hay que reconocer que todavía queda mucho camino por recorrer y que todavía hay muchas prácticas aberrantes que siguen estando a la orden del día y que no han podido erradicarse, ¿no? En el caso que han presentado este equipo de hoy, en el caso que ha presentado este equipo, tiene mucho que ver con el tema de la propiedad rural en el Brasil, la historia de Brasil y
un tipo de trabajo muy especial, que es el que se desarrolla en las facendas, que son de gran extensión en el país del norte. Pero en realidad, si prestamos atención a los ejemplos que tú has puesto, Valeria, vemos que este tipo de práctica no se limita únicamente a ciertos medios rurales, sino que tiene que ver evidentemente muchas veces con el crimen organizado y grupos que se encargan de traficar personas y buscar un fin de lucro en ellos, ¿no? Y entonces, evidentemente que los hechos adquieren una gravedad particular, ¿no? Eh, el caso este es un caso verdaderamente impactante, como tantos que vemos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Pero hay que decir que en realidad, curiosamente, con anterioridad a este caso, Hacienda Brasil Verde versus Brasil, en muy pocas oportunidades la Corte Interamericana y el sistema en general habían tenido oportunidad de referirse a esta grave vulneración de los derechos humanos. Entonces, este caso vino de alguna forma, a actualizar al sistema interamericano con respecto a una práctica que es frecuente en la realidad, lamentablemente, pero poco presente, estaba poco presente en la supervisión y en los análisis del sistema interamericano. Por eso es un caso tan relevante dentro de la jurisprudencia de la Corte, ¿no? Dos o tres elementos quisiera simplemente remarcar antes de que nos vayamos. Uno de ellos es el marco jurídico que tiene, bueno, referencias al artículo 6 de la Convención Americana de Derechos Humanos, como ustedes citaron en el equipo varias veces, pero que también puede ubicarse en el resto de los instrumentos, por ejemplo, en el artículo 4 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice que nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, y que la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas, ¿no? O sea que ya la Declaración Universal en el artículo 4 lo establecía. Y luego tenemos también el artículo 8 del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, que tiene una redacción similar al 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero estas prácticas aberrantes no se limitan únicamente al derecho internacional de los derechos humanos, sino que hay diferentes normas de derecho internacional que se han referido a la prohibición de estas prácticas, ¿no? Por ejemplo, hay toda una historia con respecto a la prohibición en el derecho internacional de la esclavitud, ¿no? Por ejemplo, hay un tratado muy importante que es el Tratado de Bruselas de 1890, la Convención de Saint-Germain en 1919, que prohíben especialmente el tráfico de esclavos. Y hay un acuerdo internacional de trata de blancas que se denomina Convención Internacional Relativa a la Represión de Trata de Blancas, que es del año 1919. Y como esas, otras normativas, como por ejemplo la prohibición de los trabajos forzosos, que se encuentra en varias normas de la OIT, prohibida, pero especialmente en el convenio 29 de la OIT sobre el trabajo forzoso, y en 1957 el convenio de la OIT sobre la abolición del trabajo forzoso. O sea que tenemos distintas normativas que no solo refieren al derecho internacional de los derechos humanos relacionadas con estas prácticas aberrantes, ¿no? También podríamos citar normativa relacionada con el derecho, digamos, internacional penal, ¿no? Que también prohíbe estas prácticas, por ejemplo, en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, y también más recientemente en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en el artículo 7, que, digamos, sanciona particularmente la esclavitud
y la trata de esclavos, incluyendo la esclavitud sexual, ¿no? Vinculada a los conflictos armados. O sea que ahí tenemos normas de derecho internacional de los derechos humanos, por supuesto, con especial énfasis en el artículo 6 de la Convención Americana que tanto se mencionó hoy. Tenemos normas relacionadas específicamente con la esclavitud, la trata de blancas y el trabajo forzoso, especialmente las normativas de la OIT que les mencioné, y también normativa relacionada con el derecho internacional penal que estatuye, particularmente en el Estatuto de Roma, artículo 7, estos crímenes internacionales como delitos punibles en el derecho internacional penal. Hechas estas precisiones sobre el marco normativo, me parecía importante hacer una referencia a que en realidad estos marcos por lo general establecen la prohibición o tipifican el delito, pero existe una dificultad práctica para definir y para diferenciar esclavitud de servidumbre y de trabajo forzado, ¿no? Es decir, las fronteras, hay un autor muy importante que se llama Daniel O'Donnell, que dice que las fronteras entre las diferentes formas de explotación de la persona no están muy bien delimitadas. Si bien la esclavitud no se confunde con el trabajo forzoso, hay una zona gris entre esclavitud y servidumbre y otra entre servidumbre y trabajo forzoso. No obstante, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha distinguido la esclavitud, digamos, del trabajo forzoso al no incluir el trabajo forzoso el elemento de propiedad, es decir, de propiedad de la persona. No obstante, existe un grado de restricción de la libertad individual similar a la esclavitud, que en algunos casos se da por el uso de la violencia. Quiere decir que podríamos decir que la condición más propia de la esclavitud es la propiedad sobre la persona. Ahora, en el caso de la Convención Americana de Derechos Humanos, no hay una definición de estas prácticas, ¿no? La Comisión se ha basado fundamentalmente, la Comisión Interamericana, al hacer esa distinción conceptual que acabamos de mencionar, se ha basado en la Convención sobre Esclavitud de 1926 y otra convención suplementaria de 1956, ¿no? Y entonces, por esas razones que concluye que la esclavitud se caracteriza por la propiedad sobre un individuo y contiene tres dimensiones fundamentales. Esos son el control sobre otra persona, la apropiación de la fuerza de trabajo y la utilización o la amenaza de la violencia. Que son situaciones que, en definitiva, pueden apreciarse en el caso que acabamos de tratar hoy en clase, ¿no? Que si bien teóricamente se trataba de una relación laboral, en realidad tenía que ver más bien con trabajo esclavo, ¿no? O servidumbre. Algo que mencionaron y que me parecería importante remarcar es que se ha considerado por el derecho internacional que se trata de una prohibición de rango de norma de ius cogens internacional o derecho imperativo internacional. Es decir, que forma parte esta prohibición del ius cogens o del derecho imperativo internacional. No puede ser derogado en ninguna circunstancia. En la Convención Americana sobre Derechos Humanos también tenemos que citar el artículo que ya citado muchas veces, el artículo 27, que establece la suspensión o la limitación de derechos y garantías en situaciones extraordinarias o de excepción. Ustedes verán que en el 27.2, entre los derechos y garantías que no pueden ser suspendidos en ninguna circunstancia, se ubica la prohibición de la esclavitud y de la servidumbre. En definitiva, se trata de una prohibición que está muy relacionada con otros derechos, ¿no? Particularmente, por ejemplo, con la prohibición de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes que vimos en la clase pasada, y también, por supuesto, con el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica.
Nosotros en este breve curso no nos detuvimos en el artículo 3 de la Convención, sino que fuimos directamente al derecho a la vida, y el artículo 3 es el que se refiere al reconocimiento de la personalidad jurídica. Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. ¿Qué quiere decir? Que toda persona tiene derecho a ser sujeto de derechos. Es el derecho a tener derechos, ¿no? Y en realidad estas situaciones de esclavitud, de servidumbre, de trabajo forzoso, en definitiva, son algo así como la antípoda de la personalidad jurídica, es decir, la persona como tal resulta anulada totalmente en su dignidad, carece totalmente de posibilidad de ejercer y de gozar sus derechos, que son llevados a una dimensión de inexistencia, y entonces se entiende que hay una afinidad muy grande y que en definitiva, cuando se incurre en una vulneración de estas prohibiciones, se está también vulnerando el derecho a la personalidad jurídica. O sea que nos parece, recapitulando, que es importante destacar entonces ese marco normativo amplio que protege el derecho a no ser sometido a esclavitud, el derecho a no ser sometido a servidumbre y el derecho a no ser sometido a trabajo forzoso, ¿no? Cuyo correlato es la prohibición de la esclavitud, de la servidumbre y del trabajo forzado. Ese marco normativo extenso, como hemos mencionado, algunas precisiones sobre el marco conceptual, el carácter de norma de ius cogens que el equipo mencionó en clase, y de obligación erga omnes. Estos son obligaciones internacionales que se poseen respecto de todos los estados y de las personas. Los estados están obligados frente a la comunidad internacional y frente a todas las personas a cumplir con estos derechos y a no vulnerar estas prohibiciones, ¿no? Y nos parece que de esa manera estas precisiones de alguna manera complementan los aspectos que acabamos de mencionar. Es decir, la prohibición de esclavitud, de trabajo forzoso y de servidumbre son prohibiciones de carácter absoluto. No pueden ser limitadas ni en situaciones ordinarias ni en situaciones extraordinarias, y por tanto ocupan el rango de norma del ius cogens, ¿no? Ustedes ven que en el artículo 6, retomándolo, el artículo 6 de la Convención Americana, ven que en el primer inciso dice: nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto esta como la trata de esclavos y la trata de mujeres están prohibidas en todas sus formas. Y luego en el inciso segundo dice que nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio. Pero más adelante lo que establece este artículo son algunas excepciones al trabajo forzoso, ¿no? Y allí dice que en países donde ciertos delitos tengan señalada pena privativa de libertad acompañada de trabajos forzosos, esta disposición no podrá ser interpretada en el sentido de que prohíbe el cumplimiento de dicha pena impuesta por juez o tribunal competente. El trabajo forzoso no debe afectar la dignidad ni la capacidad física e intelectual del recluido. O sea que esta primera, podríamos decir que excepción, establece de que hay estados que pueden establecer, tienen deferencia del derecho internacional para, digamos, acompañar determinados tipos de trabajo que podrían catalogarse de forzosos con la pena privativa de libertad, pero con la precisión de que el trabajo forzoso no debe afectar la dignidad ni la capacidad física e intelectual del recluido. Entonces, a continuación, en el numeral tercero, se estipulan las 4 excepciones del trabajo forzoso y obligatorio. Es decir, no constituyen trabajo forzoso los trabajos o servicios que se exijan normalmente a una persona recluida en cumplimiento de una sentencia o resolución formal dictada por autoridad judicial competente. En segundo lugar, el servicio militar, y en los países donde se admite
exención por razones de conciencia el servicio nacional que la ley establezca en lugar de aquel. En tercer lugar, el servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace la existencia o el bienestar de la comunidad. Y en cuarto lugar, el trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales. Estas son las excepciones que se plantean al trabajo forzoso y obligatorio. Sin embargo, estas prohibiciones deben de apreciarse en el contexto general, como es el numeral segundo, de que el trabajo forzoso no debe afectar la dignidad ni la capacidad física e intelectual del recluido, norma que se entiende que también se expande y debe ser aplicable también a los restantes numerales de este artículo sexto de la Convención Americana. Yo creo que estando en la hora que estamos lo podríamos dejar por aquí, salvo que alguien tenga alguna duda o algo que preguntar, no sé, Valeria. No, Nils, solamente una cosa, recordarles que ya lo estudiamos a nivel de nuestro derecho interno, la Constitución de 1830, recuerden que no estableció la prohibición de la esclavitud, sí, la Constitución de 1830 lo que estableció era la prohibición del tráfico de esclavos y que dentro de la República Oriental del Uruguay nadie iba a nacer esclavo. Fue recién con la Constitución de 1918 que se estableció la prohibición de la esclavitud en Uruguay y anteriormente fue dispuesta por ley, pero constitucionalmente recién con la Constitución de 1918. Solamente para añadir eso a nivel de nuestro derecho. Muy bien, muy bien. Diana pregunta qué artículo fue el último que mencionó. Bueno, estábamos hablando del artículo 6 de la Convención Americana en sus distintos numerales, ¿no? Bien, acá había antes una consulta de Florencia Barragán. No sé si mantienes esa consulta o quieres mandar un mail, no sé. Eso es sí, sí, te escucho. Sí, sí, hay disponibles, hay varias disponibles todavía. Me parece que hay alguna. ¿Se oye ahora? Bueno, están asignadas la de Kim versus Argentina, que es la próxima clase, la de Chaparro versus Ecuador, que es el viernes, luego viene el parcial el lunes 9, está asignada la de Petru versus Colombia, y luego viene el viernes 13, que sería el momento para tratar igualdad y no discriminación y la sentencia Tala Rifo versus Chile. Esa sentencia es la que venía a continuación de la última asignada, así que creo que es un caso muy interesante que es el caso que podría quedar asignado a ustedes, porque otro equipo ya había pedido la de el caso María da Pena y otro equipo había pedido el caso Niños de la Calle, que esos van a ir el lunes 16. Así que la que estaría pendiente sería esa sentencia que ya está subida a la plataforma EVA, el resumen de la sentencia. Bueno, eso sí que no lo tenía, escrito. La verdad que no dudo que sea así, pero esa sí que se me había pasado. Me gustaría que me dijeran quién es el equipo que tiene Tala Rifo, entonces. Dayana Barbosa. ¿Y quién más?
ahora no oigo. Bueno, parece que estamos, ¿me oyen ustedes o estamos con el audio cortado? Yo lo escucho, profe. Yo lo escucho perfecto. Bueno, parecía que había una interferencia. Últimamente me parece que está complicado el tema de la interferencia. Yo, por ejemplo, no escucho bien. Ahora, Diana habla A mí se de me cortó también. que ustedes tendrían a Tala Rifo junto con Erika Tavares. Bueno, si es así, entonces... Hola, Hola. profe. Hola, nosotros teníamos la sentencia de discriminación versus igualdad. No sé si es esa de la que están hablando. Me pareció que sí. ¿Discriminación, perdón? No entendí lo que dijiste. Igualdad versus discriminación era el tema que teníamos para dar nosotros. Derecho a la igualdad y no discriminación. Claro. Sí. Bueno, sí. Es esa de la que están. Sí. Nosotros habíamos como reservado el lugar para esa la clase pasada y quedamos en mandarle los nombres de todos los integrantes. Por ahora mencionar dos. ¿Hay más integrantes? Sí, somos Esteban Bonilla, Erika Tavares, María Sánchez, creo que es. Sí, María Sánchez y yo, Diana Barbosa. O sea, Dayana Barbosa, Esteban Bonilla y María Sánchez y Erika Tavares. Y Erika Tavares, sí, así es. Yo no sé si en la clase en este momento hay algún otro equipo que haya sido asignado que, aparte del caso María da Pena y el caso Niños de la Calle. Bueno, entonces, si no hay ningún equipo, entonces a Florencia Barragán le contesto que sí, va a ser mejor que escribas un mail y vemos entonces la que estaría siguiendo según el calendario que fijamos en las clases anteriores. Así que estaría bueno que lo mandes por mail para confirmar esto. Bien, entonces, ahora sí, nos despedimos y bueno, buen fin de semana largo y nos reencontramos el miércoles 4 con libertad de expresión y el caso. Que lo pasen muy bien y nos vemos entonces. Buen fin de semana, hasta el miércoles. Chao, Chau, Liz, que descanses. Igualmente. Chao.